Muy buenas noches para todos. Les doy una cordial bienvenida a este webinar titulado Enfermedades infecciosas, investigaciones actuales y resultados de impacto. Me presento, mi nombre es Lida Osorio, yo soy médica, epidemióloga de enfermedades infecciosas y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Agradezco a la Fundación Éticos por haberme invitado a moderar la sesión del día de hoy y nos van a acompañar los distinguidos panelistas, los doctores Nelson Martínez, director de investigación en salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bienvenido, doctor Nelson. Y el doctor Manuel Colomé, director de investigación en salud del Instituto de Investigaciones en Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAST. Siguiente, por favor. Para la sesión vamos a tener la grabación y estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación Éticos. Les invitamos a compartir el webinar a través de sus redes sociales. Para mantener el orden dentro de la sesión, por favor, utilice el chat para presentarse, informarnos de qué institución, de qué ciudad o de qué país está participando y también cualquier situación técnica que presente. Utilice la función de preguntas para poder hacer estas mismas y al final nos aportará muchísimo hacia la discusión. Recuerden tener micrófonos y cámaras cerradas mientras estamos haciendo las presentaciones. Para la agenda, entonces tenemos primero una presentación que haré sobre la situación actual de la investigación en salud en enfermedades infecciosas y resultados muy puntuales de la encuesta de Global Health Network sobre las enfermedades infecciosas, haciendo énfasis en nuestra región. Luego tendremos la presentación del doctor Nelson sobre actividades actuales de investigación sobre las enfermedades infecciosas desde el MISPAS. Y posteriormente el doctor Manuel Colomé nos hablará sobre las colaboraciones de proyectos relacionados con enfermedades infecciosas en el INSIS. Siguiente. En inicios de este año, la red de Global Health Network realizó con el patrocinio de Wellcome Trust una encuesta a nivel mundial para identificar las prioridades en términos de investigación de enfermedades infecciosas, considerando su potencial escalamiento dentro de cada una de estas regiones. Aquí están los rankings de las enfermedades que los encuestados, que fueron personas representantes tanto de los países como diferentes áreas, tomadores de decisiones, investigadores, académicos, personas del laboratorio, para los resultados. Si vemos específicamente para Latinoamérica y el Caribe, en la segunda columna, el primer puesto en términos de la enfermedad que se considera tiene un mayor incremento de expandirse en nuestra región es el dengue. Y es coherente estos resultados frente a la situación actual del dengue que tenemos en nuestra región y que está siendo una de las epidemias históricamente de mayor impacto. Después de esta está la tuberculosis y como ustedes ven, compartimos el HIV y SIDA con África como una de las prioridades y también malaria. Actualmente el dengue también está expandiéndose en África y cada vez más probablemente va a ser una prioridad en esta región. Tal vez de contraste, ven un poco más abajo tenemos a la resistencia a antimicrobianos, que es la prioridad en el norte global y en nuestras regiones de pronto todavía no está siendo tan llamativa, digamos, la problemática para los encuestados. Siguiente. Algunas de estas enfermedades estarán siendo presentadas el día de hoy por nuestros panelistas. También se preguntó dentro de esta misma encuesta cuáles pueden ser aquellas barreras para realizar investigación en estas enfermedades prioritarias. Y como ustedes ven allí, la principal para nuestra región es el apoyo institucional para realizar investigación.
y cómo nos organizamos a través de las instituciones, tanto los ministerios como las universidades y las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, para promover la investigación y facilitar la investigación como una carrera que puedan aspirar las diferentes profesiones, tanto del área de salud como otras áreas. Y también, digamos, en segundo lugar para nuestra región, pero muy relevante para todas las otras, es la falta de entrenamiento o las barreras que hay relacionadas con el entrenamiento en habilidades para investigar. Para esta específicamente barrera siguiente, se nos presenta esta oportunidad que es la Red de Salud Global, que es un repositorio disponible a través de una página web que ustedes pueden allí darle clic para ese enlace. Pueden adquirir tanto información sobre diferentes enfermedades o temas en salud, no solamente enfermedades infecciosas, sino otras también de interés para nuestra región, donde dice Centro de Intercambio de Conocimientos. Ahí van a ver las diferentes temáticas. Tenemos actualmente alrededor de 65 centros de áreas temáticas para el intercambio de conocimientos. Y sobre el ítem de desarrollo de capacidades y mejora de procesos, si ustedes dan clic sobre esa imagen, ustedes van a encontrar allí recursos, cursos, herramientas, guías, plantillas para fortalecer sus capacidades y habilidades para realizar investigación. Puede ser escribir un protocolo, hacer un curso de ética, de buenas prácticas clínicas o intercambiar también a través de esta red las herramientas o desarrollos que ustedes hayan tenido a través de sus investigaciones. Si ustedes se registran, que es totalmente gratuito y libre, van a tener además acceso a noticias y que les lleguen algunas de estas novedades que van apareciendo en la red directamente a sus correos electrónicos. Siguiente. A partir de este año tenemos una excelente noticia y es que tenemos específicamente la Red de Salud Global para nuestra región, para Latinoamérica y el Caribe. Esta es una excelente oportunidad para que podamos dar una mayor visibilidad a los investigadores de nuestra región, que podamos compartir herramientas propias que han servido en nuestro contexto latinoamericano y caribeño, y también mejorar accesibilidad a entrenamiento en nuestro propio idioma, en español en este caso, pero también en portugués. Entonces, les extiendo una invitación muy cariñosa para que se unan a la Red de Salud Global de Latinoamérica y el Caribe. Damos paso ahora a la presentación del doctor Nelson Martínez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Para mí de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes las investigaciones en salud enfocadas en las enfermedades infectocontagiosas que hemos estado realizando en el Ministerio de Salud Pública. Siguiente, por favor. Pues en primer lugar, fruto de la pandemia, una de las primeras investigaciones que trabajamos fue colaborar con el ensayo clínico Solidaridad Plus de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo era determinar la eficacia de tratamientos adicionales a lo que era el estándar local en cada país. En nuestro caso, como República Dominicana, estuvimos trabajando con los medicamentos imatinib y artesunate. Tuvimos un total de 30 pacientes que fueron incluidos en este ensayo clínico, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, y tuvimos varios centros de salud, tanto de Santiago como de Santo Domingo. Actualmente, esos datos están siendo analizados por la OMS para luego ser presentados mediante una publicación y poder determinar cuáles de los tratamientos evaluados fueron los más eficaces para lo que es el COVID-19. Siguiente. Otra de las investigaciones que realizamos en el marco del COVID-19 fue en colaboración con la Universidad Tzu-Chi de Taiwán. En este caso, trabajamos en un estudio regional para valorar la seroprevalencia de la infección por COVID-19, así como también los comportamientos preventivos que tenían los adultos de nuestro país para contrarrestar lo que era la pandemia. Esa investigación contó con una participación de 5.790
personas y ya fueron presentados los resultados en el Congreso de la Asociación de Salud Pública del Asia-Pacífico, específicamente el año 2023 por nuestros colegas de Taiwán. Siguiente. Además del COVID-19, como dirección de investigación, también hemos trabajado otro tipo de enfermedades infectocontagiosas. Este sería el caso ahora de lo que es el virus sincitial respiratorio. Y actualmente estamos haciendo un seguimiento observacional para valorar la efectividad del medicamento palivizumab como profilaxis en los recién nacidos prematuros con el objetivo de valorar la prevención por hospitalización en caso de infección por el virus sincitial respiratorio. Nuestra meta objetivo es de 446 pacientes. Hasta el momento llevamos ya recolectado 38 recién nacidos en el Hospital San Lorenzo de los Minas y 101 en el Hospital Reinaldo Almanza. Por lo tanto, todavía este protocolo está en proceso de recolección de datos. Siguiente. Ya las investigaciones más recientes que estamos llevando a cabo son enfocadas en lo que es el comportamiento clínico epidemiológico de lo que es el dengue. Tenemos una primera investigación, la cual fue realizada en el periodo 2018-2022, para valorar cómo se comportó la prevalencia de dengue en esos años. Y en este caso pudimos notar que la mayor incidencia de dengue fue en la región norte del país. Estos resultados fueron presentados el año pasado en el Congreso de Investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tuvimos una muestra de 7.915 pacientes que fueron registrados en la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAP. Siguiente, también realizamos un análisis similar el año pasado 2023 con un total de 3.107 pacientes, de los cuales la mayoría eran hombres con casos de dengue confirmado y el rango de edad más frecuente en este caso fue 10 a 19 años. La mayoría de los casos fueron dengue sin signos de alarma, en un 45.7%, 53.4% dengue con signos de alarma y solamente el 0.9% de los pacientes del año pasado tuvieron dengue grave. El síntoma más frecuente fue la fiebre, perdón, con un 98.2%, seguido del dolor de cabeza con un 54.3%. Cabe destacar que esta investigación acaba de ser aprobada por la Asociación Americana de Salud Pública para ser presentada en el próximo congreso en Minneapolis, que estaremos asistiendo en octubre del año en curso. Siguiente. Y por último, estamos actualmente en proceso de elaboración para hacer un proyecto de investigación para conocer la prevalencia de dengue ahora en el año 2024. En este caso vamos a trabajar una muestra a nivel regional, es decir, en cada una de las 10 regiones del país se va a tomar una muestra de 424 pacientes con síntomas sugestivos de dengue que acudan a las emergencias de los hospitales provinciales hasta poder llegar a una meta de 4.240 pacientes a nivel nacional. Y esto es con la finalidad de poder determinar la prevalencia actual que tenemos como país en cuanto al virus del dengue. Eso ha sido todo de mi parte. Esas son nuestras investigaciones desde COVID-19, virus sincitial respiratorio y el virus del dengue, en la que nos hemos enfocado en los últimos años. Quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Nelson Martínez. Ya anoté como tres preguntas que me gustaría hacer sobre detalles de algunas de las investigaciones. Así que los invito también a ustedes a ir escribiendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Manuel Colomé con su presentación. Bienvenido, doctor. Hola, saludos, gracias por la invitación. Pues a continuación vamos a conversar un poco sobre algunos estudios que nuestro grupo de investigación ha realizado en los últimos años. Siguiente, por favor. Sí. Adelante, la siguiente, por favor, si es posible, pasarla. Bien. Bueno, uno de los principales estudios que hemos colaborado es de Zika. Bien. Estamos viendo uno de COVID-19. Hay uno que es anterior a ese, por favor. Bueno, con este mismo. Entonces, si observamos acá, tenemos uno de los primeros estudios que hicimos fue con relación a la epidemia de Zika en República Dominicana.
ya entrando entre 2016 y 2017. Cuando llegó esta epidemia representaba una necesidad imperiosa de que se estudiara, en el sentido de que varios países habían reportado casos de microcefalia, probablemente asociados a Zika y síndrome congénito. Entonces, dentro de los principales hallazgos que hemos tenido, está esta gráfica que es muy interesante, que se observa cómo los casos de microcefalia, que es la línea que ven ahí en color naranja, inician a partir de la semana epidemiológica número 22, y como entonces en amarillo tenemos los casos de embarazo menor de 24 semanas de gestación con Zika. Entonces se observa que existe un incremento del número de microcefalias a expensa de aquellos embarazos menores de 24 semanas de gestación. Y se observa también otro dato interesante, y es que a partir de la semana epidemiológica pues 6 del 2017, inicia un incremento de otras malformaciones congénitas, no necesariamente asociadas a Zika, sino que estas malformaciones ocurren debido a que al nosotros como país empezar la vigilancia microcefalia para esa época, pues se quedó con la cultura en nuestro país de notificar los casos de malformaciones. Y para bien o para mal, ¿verdad? Como decía un profesor mío, que los virus nos ayudan a evolucionar la humanidad. Esto fue uno de las aprendizajes o las enseñanzas que nos dejó Zika en lo que son los sistemas de vigilancia, y es la costumbre de ahora de notificar lo que son las malformaciones congénitas. Siguiente, por favor. Bueno, y otro estudio que era el que presentábamos al inicio, que es sobre la COVID-19 y cómo esta, pues, afectó lo que son los sistemas, eh, el sistema de salud, y puntualmente hablamos ya del programa de inmunizaciones. Y si ustedes observan acá en esta tabla, en este estudio, nosotros analizamos cuál fue el impacto que tuvo la COVID-19 en la vacunación de rutina en nuestro país. Y nosotros entonces lo que hicimos fue comparar con la cobertura de vacunación antes y durante la pandemia. Y pudimos observar que en República Dominicana hubo un declive y un incremento en lo que es la tasa de abandono de las vacunas. Entonces, esta situación se observó para casi todas las vacunas. Además, el número de niños que no recibían ninguna vacuna, que es lo que se conoce hoy en día como niños con cero dosis, también se incrementó sustancialmente. Aproximadamente en nuestro país tuvimos casi 34.000 niños que no recibieron ninguna de las vacunas. Entonces, este estudio también contribuyó a que se creara evidencia que permitiera entonces tener una línea de base para poder tomar decisiones en materia de salud pública, debido a que ya con esta información se puede saber exactamente cuáles eran las provincias que tenían menor cobertura de vacunas y cómo esta cobertura se puede recuperar. Asimismo, también durante este año después, en el año 2021, un año después, ya cuando el país estaba entrando en esta etapa de recuperación, se pudo observar unos brotes de difteria. Entonces, el brote de difteria que se observó coincidía con aquellas provincias en las cuales tenían menor cobertura. Entonces, en este estudio también nosotros estimamos lo que es el índice de desarrollo humano y la cobertura de vacunación por cada provincia. Hablamos del índice de desarrollo humano en términos provinciales. Y pudimos determinar también que increíblemente las provincias fronterizas que tenían un índice de desarrollo humano tenían una cobertura de vacunación superior incluso a la de acá, del Distrito Nacional o Santo Domingo. Y esto se explica mucho por el tema migratorio, y es que los compañeros, los hermanos haitianos, tenían que cruzar la frontera para poder vacunarse, recibir aquellos servicios de salud que no podían recibir en su país. Y eso provocaba que hubiera una sobreestimación de lo que es la cobertura de vacunación. Entonces, eso está descrito, de que el tema de las migraciones pueden afectar lo que es la prevalencia de una enfermedad y también la cobertura de este indicador. Y aquí nosotros en esta otra figura de la izquierda podemos ver cómo a medida que se incrementan los casos de COVID-19, también entonces se reduce lo que es la cobertura de vacunación y cómo se incrementa lo que es la tasa de abandono. Siguiente. Bueno, había otro más, tenemos otro más aquí
que pues hablamos también de la COVID-19 en pediatría, las características clínicas. Si podemos, en este estudio nosotros lo hicimos y pudimos observar en esta figura que vemos acá, cuando analizábamos, lo más interesante para nosotros fue la fecha de inicio de síntomas de los casos de COVID-19 pediátricos. Pudimos ver que a pesar de que el primer caso de COVID-19 en el país fue notificado en el 2020, ya para, o sea, hablamos del caso, fue notificado en enero, perdón, el 3 de marzo, si no me equivoco, por ahí, en marzo del 2020 se notificó el primer caso oficialmente, pero cuando nosotros organizamos los casos por fecha de inicio de síntomas en la curva epidémica, observamos que los primeros inicios de síntomas, los casos iniciaban como a principio de año, en enero. Estamos hablando de que probablemente la COVID-19, por culpa de esto de la migración que hay en Navidad, de esto de los viajes, probablemente los primeros casos en el país entraron en diciembre y no fueron detectados hasta 3 o 4 meses después. Así que esa es una de las conclusiones que podemos así sacar rápidamente de ese estudio. Los invito a que también lo revisen porque nosotros también vemos la parte del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 y cómo también la tasa de hospitalización y de gravedad de la enfermedad se distribuye en función de las diferentes edades. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y acá este que tenemos acá, y creo que este sería el último de la tanda, es un estudio donde nosotros examinamos lo que son los conocimientos y las percepciones que tienen los adultos sobre la COVID-19. Y en este estudio nosotros revisamos lo que son las diferentes creencias que tiene la población en torno, por ejemplo, a las medidas que iba aplicando el Estado Dominicano. Por ejemplo, algunas medidas que tenían que ver con cierre de escuelas, cierre de supermercados, el tema este del uso de mascarillas y nosotros evaluamos también un poco lo que es la aceptabilidad. En ese estudio también pudimos observar que muchas personas creían en lo que conocen como la teoría de la conspiración, que se alimentaran en el tema de la posverdad y las noticias falsas, y todo eso también generó cierto tipo de revolución. Este estudio es el segundo estudio más citado de la revista de Ciencia y Salud de INTEC. Y bueno, creo que con esto pues cerramos ahí esa parte. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Agradezco su presentación y los detalles que ha dado sobre algunas de las investigaciones, también sobre el impacto que tuvo el estudio que usted nos comentó sobre la disminución de las coberturas de la vacunación en respuesta a la situación de pandemia en República Dominicana. Quiero invitar a todos los asistentes a hacer sus preguntas y mientras revisamos la primera pregunta quisiera tomarme la prioridad aquí un momento, me disculpan. Para preguntarle, invito al doctor Nelson y al doctor Manuel a encender sus videocámaras y me gustaría empezar a preguntarle al doctor Nelson cómo iniciaron las colaboraciones tanto en COVID como en los otros, como virus sincitial respiratorio. No todos los países hicieron parte de los estudios multicéntricos de la OMS. ¿Cómo se llegó a que República Dominicana participara en estas investigaciones clínicas tan importantes? Por ejemplo, si ya había antecedentes de colaboración o con Taiwán, si ya se conocían o eran más relaciones personales o de mayor alcance, digamos, entre los países. Sí, bueno, pues en primer lugar, con referencia al ensayo clínico Solidaridad Plus, la Organización Mundial de la Salud nos contactó como Ministerio de Salud, hizo la invitación abierta a varios países y nosotros aceptamos participar. En primer lugar, la primera etapa del ensayo Solidaridad incluía varios medicamentos como Remdesivir, hidroxicloroquina, pero en ese entonces nosotros no pudimos participar, pero ya en la segunda etapa, que fue Solidaridad Plus, que incluyó imatinib, artesunate e infliximab, este último no lo utilizamos en el país, pues en esa etapa sí nosotros colaboramos. Con referencia a la otra investigación que hicimos sobre la cero prevalencia de COVID-19 en el país,
con la Universidad Tzu-Chi de Taiwán. Esto fue a través de la Fundación Médica de Tzu-Chi, que está aquí en Santo Domingo. Ellos nos donaron las pruebas rápidas de anticuerpos para nosotros poder hacer la investigación, y ahí entonces establecimos la colaboración interinstitucional e internacional con lo que fue la Universidad Tzu-Chi de Taiwán. Esa investigación se hizo en varios países y uno de los países que participaron fueron la República Dominicana. Excelente, doctor Nelson, muchas gracias. Y luego podemos expandir más sobre la ventaja de tener estas colaboraciones a nivel internacional también. Excelente. Hay una pregunta para el doctor Manuel, yo creo que es sobre la asociación entre el COVID-19 con la enfermedad de Kawasaki. Si nos puede hablar sobre esta asociación y también Sí. sobre síndrome multisistémico. Bien, esto se debe, lo que pasa es que es como le llamamos el Kawasaki-like illness. En inglés se puede explicar un poco mejor. Esto es una vasculitis y también produce afectación cardíaca por la misma tormenta de citoquinas inmunológica de la infección por el virus SARS-CoV-2. Entonces produce un estado de alteración multisistémico que tiene los síntomas de la enfermedad de Kawasaki. Ujú. Eh, entonces, por eso creo que diferenciarlo un poco con Kawasaki-like illness, con este nombre, porque son dos entidades clínicas diferentes, aunque comparten fisiopatológicamente puede provocar los signos y síntomas ya descritos en esta enfermedad del Kawasaki, pero son dos padecimientos totalmente distintos. La causa no, el COVID-19, la otra etiología desconocida hasta el momento, aunque sí se sospecha de alguna situación inmunológica. De acuerdo. Gracias, doctor Manuel. Ahorita vamos a pasar a dengue, doctor Nelson, porque sí hay interés en los detalles de las investigaciones sobre dengue que usted nos presentó y vimos como dengue, bueno, en este momento y como fue identificado en la encuesta, es una prioridad, ¿no? En investigación y usted nos presentó varias investigaciones en el tema. La pregunta de Felvil es si dentro del estudio que van a hacer de dengue, donde van a hacer las pruebas de NS1, lo van a hacer a nivel poblacional o en centros de salud públicos o privados. Y me gustaría añadir una pregunta ahí mía que tiene que ver con la selección de las pruebas diagnósticas, porque sabemos que pues el virus tiene una duración y luego vienen los anticuerpos, entonces si no van a Sí. usar no solamente NS1, porque entonces habría una subestimación de la prevalencia de dengue, si van a hacer otras Sí. pruebas y RT-PCR, etcétera, y pruebas de anticuerpos también. Comento, en el estudio que vamos a hacer a nivel regional, solamente vamos a usar la prueba antigénica NS1 como primera etapa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los pacientes en los primeros días de los síntomas, que es cuando se recomienda que se haga este tipo de prueba. Y como hemos visto en antecedentes de otros estudios en otros países que lo han realizado de esa manera. Ya la parte de realizar la prueba de RT-PCR se nos complica por un coste económico bastante elevado por cada paciente, al igual también que las pruebas de anticuerpos. Entonces, hasta el momento estamos pensando trabajar solamente en hospitales públicos y específicamente en los hospitales provinciales de cada provincia. Esa es la meta que tenemos y vamos a trabajar las 10 regiones del país, y en cada región vamos a hacer una muestra de 424 casos. Gracias, doctor Nelson. La pregunta para el doctor Manuel de Carolyn Rojas. Pregunta si en el estudio se evaluó la eficacia de la vacuna o de otras vacunas. Bueno, creo que esta la respondí en el chat ahí, pero creo que nosotros como tal en el estudio que hicimos fue evaluar los conocimientos, las percepciones de los adultos sobre la COVID-19, en sentido, vamos a decirlo así, quizá no menos inmunológico, sino más con comportamientos, bien, sobre la enfermedad. Sí sé que el doctor Eddie Perestén, en uno de los estudios que él realizó, como asesor del especial del Ministerio de Salud Pública para gestionar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Él hizo varios estudios sobre la vacuna china y cómo el Sinovac y cómo la comparaba con otros tipos de vacunas, y también hizo estudios sobre la vacunación heteróloga. Así que
Sí, el doctor Pérez hizo ese tipo de estudios, pero nosotros como tal no lo abordamos en los que presenté. Ya, doctor Manuel, de pronto continuando un poco con la pregunta sobre algunas etiologías virales de enfermedades inflamatorias de la infancia. Con enfermedad de Takayasu, preguntan la relación entre COVID-19 y esta enfermedad. Bien, sí, como comentaba anteriormente, ese estado de alteración, ¿verdad? Inmunológica, de la interferencia de las interleuquinas, del factor de necrosis tumoral alfa, en los pirógenos endógenos, o sea, ese tipo de respuesta inflamatoria sobreexagerada. Entonces, lo que hace que tengamos esa vasculitis. A propósito, también comento que este estado de inflamatorio también afecta a lo que es la placa de ateroma. Entonces, ese engrosamiento de los vasos sanguíneos puede entonces también incrementar la presión arterial. Y bueno, hemos tenido también el caso ya de los niños, como hemos descrito, ese tipo de arteritis, pero en los adultos esto se complica un poco más y también puedes tener los infartos, que es lo que ha explicado esta ola de infartos que hubo hace un tiempo, que mucha gente la asoció a la vacuna, pero en realidad no era así. Lo que estos infartos que aparecían en jóvenes eran por la vasculitis misma, producto de este estado inflamatorio de la COVID-19 que se prolonga incluso hasta por años en lo que se conoce ya como COVID prolongado o long COVID. Así que de manera que nosotros, quizá como médico, la enseñanza que nos debe quedar es que no toda vasculitis, por así decirlo, no todo tipo de enfermedad de este tipo está vinculado exclusivamente a COVID-19. Cualquier tipo de infección viral también te puede provocar ese estado de inflamatorio y es una enseñanza que también tenemos con la pandemia de poder hacer diagnóstico diferencial y explorar otro tipo de situaciones. De acuerdo, yo creo, como dice usted, doctor Manuel, que quedan allí varias temas abiertos de investigación, ¿no? Sí, La pandemia, el COVID continúa con nosotros y aún tenemos todavía mucho conocimiento por generar en el COVID prolongado y en algunas otras también de los impactos del COVID-19 sobre otro tipo de enfermedades que eh, a veces los asociamos con unos virus y no sabemos el COVID realmente qué rol tiene sobre esto, de acuerdo. Quería sí. aprovechar, sí, diga, doctor. No, le iba a decir también que hace un tiempo tuvimos en el contexto de la misma COVID-19, el 2021 tuvimos un brote de hepatitis aguda grave de etiología desconocida y esos niños, eso fue en Reino Unido, en Estados Unidos, o sea, varios países de Europa, donde los niños que tenían esa hepatitis le daba una hepatitis fulminante, que un porcentaje de ellos podían morir, o sea, moría, fallecía, y había otro, creo que el 2% de los que sobrevivían ameritaba trasplante hepático. Entonces eso genera una preocupación porque imagínense ustedes que llega entonces una enfermedad infecciosa de etiología desconocida, que lo que te provoca es una hepatitis fulminante, que su predilección afecta más a los niños y que entonces aquellos que se salvan necesitan trasplante cuando no todos los países cuentan con las condiciones sanitarias o los servicios de salud habilitados para poder hacer trasplantes. Entonces eso plantea retos. Al final se le estaba achacando COVID-19, pero al final se detectó, se descubrió que estaba asociado a un tipo adenovirus, exactamente creo que el tipo 41. Entonces, em, esto es ¿verdad? Otro ejemplo que reafirma lo que comentábamos, de que puede haber otras entidades nosológicas que deberían ser estudiadas en el contexto este que estamos tratando. De acuerdo, me estaba recapitulando en mi mente los artículos precisamente sobre estos casos que usted menciona en niños y me da pie para preguntarle al doctor Nelson, porque él nos mostró investigaciones en tres temas, en COVID, en virus sincitial respiratorio y en dengue. Los virus respiratorios son supremamente importantes. Antes de la pandemia ya teníamos una gran carga de enfermedad, particularmente en los extremos de la vida y ahora pues tenemos la alerta por H5N1 de influenza. Doctor Nelson, ¿cómo definen los temas en los cuales el Ministerio de Salud está interesado en investigar
digamos, hay como una agenda y una prioridad definida, o se presenta la oportunidad, la contingencia y decidimos investigar sobre esos temas. Si alguno de los estudiantes de la USDA va al ministerio y se quiere investigar sobre este tema, ¿cómo el Ministerio de Salud decide si esta es una de interés o no para apoyar este tipo de investigación? Sí, pues en primer lugar les informo que nosotros tenemos establecidas las prioridades de investigación en salud. Es un documento que está publicado en el repositorio institucional de nuestro ministerio, al cual pueden acceder a él. Ahí van a encontrar diferentes tipos de investigaciones, no solamente las infectocontagiosas, sino también las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también las investigaciones relacionadas a los sistemas y servicios de salud. O sea que no es solamente enfermedades como ministerio lo que abordamos, sino en sentido general cualquier tópico. En este caso, COVID, pues definitivamente fue algo que ameritó ser investigado. Virus en sistema respiratorio, ya que estamos implementando el palivizumab para prevenir la infección y por eso estamos haciendo una investigación de seguimiento, pero también lo que es el dengue, pues al ser una enfermedad endémica de nuestro país, pues amerita estudio siempre. Pero hay otras investigaciones que estamos haciendo ya más enfocadas en enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad infantil, diabetes, enfermedad renal crónica, y también estamos trabajando lo que es una encuesta provincial de salud y vamos a hacer una encuesta nacional de salud el próximo año donde vamos a medir diferentes tipos de enfermedades, tanto infectocontagiosas como no transmisibles. O sea que en sentido general en el ministerio investigamos todas las áreas, por así decirlo, pero siempre que vayan acorde a las prioridades de investigación que tenemos definidas y que están publicadas en nuestro repositorio institucional. Gracias, doctor Nelson. Esa agenda de investigación, de prioridades de investigación es muy útil para quienes estamos haciendo formación de las futuras generaciones de investigadores y también para las entidades financiadoras. De pronto, si lo tiene al alcance, le pediría si nos comparte por el chat el enlace o después y luego lo podemos mandar a los asistentes para de pronto aquellas Sí, sí, personas que no. lo voy a compartir en... Muchas gracias. Aprovecho este momento para invitarlos a todos a entrar al enlace para registrar la asistencia y su participación en el evento y así también poder mantenerlos actualizados de todos los eventos que está organizando la Red de Salud Global de Latinoamérica y el Caribe y la Fundación Éticos. Doctor Manuel, algo que me llamó muchísimo la atención, que usted de pronto lo mencionó muy sutilmente, pero creo que es muy, muy importante, es el impacto que tienen las investigaciones en la toma de decisiones. A veces como investigadores nos sentimos un poco frustrados de que se sale el artículo, se trata de hacer diseminación de la información y hacer apropiación social del conocimiento, pero hay todos sabemos esta brecha que hay entre la producción del conocimiento y su implementación y su aplicación. Sin embargo, usted dijo, mire, este artículo sobre cómo la pandemia impactó en las coberturas de vacunación sirvió para identificar precisamente las áreas prioritarias y que había que fortalecer los programas de inmunización. Cuéntenos por qué esto es exitoso, o sea, cómo ya hace uno como investigador para que sus investigaciones informen la toma de decisiones y que en realidad tengan un impacto. Bien, nosotros con ese estudio, nosotros hicimos una alianza con el doctor José Brea, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Identificamos un problema que estaba ocurriendo en la región y nosotros nos enfocamos únicamente en un programa, que era en este caso el programa de vacunas. Y como el programa de vacunas estaba debilitado incluso antes de la pandemia, ya después de la pandemia necesitamos entonces, nos hicimos una idea de que pudiera estar peor, pero no había una evidencia que lo pudiera respaldar. Nosotros entonces en República Dominicana tenemos lo que es la Coalición Dominicana por la Vacunación, que en ese sentido este estudio se presentó en esa coalición y esa coalición está representada por las universidades de nuestro país, está el Ministerio de Salud Pública, está la dirección del programa de vacunación, o sea, invitan autoridades de salud y este estudio junto con otros más que hemos realizado se presentó a las autoridades de salud y nosotros prácticamente pusimos el dedo en la llaga y como coalición
Le presentamos al ministerio este tipo de evidencia e inmediatamente entonces se tomaron las medidas de manera tal de que los investigadores pueden crear o propiciar ese espacio para uno poder compartir los conocimientos en un lenguaje que se comprenda, porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente en la publicación, pero tenemos que hacer algo más allá. Podemos nosotros también hacer lo que es health advocacy. Tenemos que hacer también eh, esto como que entramos hace unas semanas de ciencia abierta, de aterrizar la ciencia para que la gente la pueda entender y que las autoridades se puedan vincular. Entonces, nadie llega solo, nadie es una isla. Esto se trata de trabajar en equipo. Y si bien es cierto, como comentas, existe una brecha entre lo que es la práctica basada en la evidencia, ¿verdad? Y la misma medicina basada en evidencia. No necesariamente este tipo de iniciativas se implementa con la misma rapidez que quisiéramos, pero si nosotros creáramos este espacio a través de las sociedades profesionales y nos acercáramos a las autoridades, construyendo puentes, construyendo soluciones, pues entonces uno se vuelve aliado de las autoridades y ellos te ven entonces como un igual y dicen, bueno, me conviene que Manuel hable, me conviene que Manuel estudie, me conviene que el doctor Colomé presente esta propuesta de investigación en tal lugar, porque con eso que él genera, yo como ministerio puedo resolver tal problema. Nelson habló ahora de que tiene encuestas de salud que se van a hacer el año que viene, pero imagínense ustedes que algún dominicano gana algún fondo de investigación para hacer ese tipo de actividad. En vez de recopilar datos dos veces, lo que va a hacer el ministerio o ese investigador es que van a trabajar juntos. Así el ministerio se ahorra tener que pagar esos recursos y se hacen con el investigador y se trabaja en equipo. Así que creo que la respuesta va por ahí. Gracias, doctor Manuel. Quería hacer la misma pregunta al doctor Nelson porque él está dentro del ministerio y se le nota la pasión por la investigación. Y de verdad que es una posición muy, muy privilegiada de investigador dentro del ministerio. ¿Cómo percibes, doctor Nelson, dentro del ministerio esta información o el rol que tenemos como investigadores para ese impacto en la toma de decisiones? ¿Y qué consejos nos da a los investigadores que no tenemos, digamos, este rol directamente como parte de las autoridades de salud en un país? Pues en seguimiento a lo que decía Colomé, yo creo que el trabajo en equipo sería lo ideal. Nosotros como dirección de investigación impulsamos lo que son las redes de investigación y para nosotros como órgano rector, el Ministerio de Salud Pública, es vital poder contar con colaboración para poder llevar a cabo las investigaciones. Nosotros estamos abiertos para poder colaborar con cualquier fundación, cualquier universidad, cualquier centro de salud, cualquier organismo con la finalidad de poder llevar a cabo la investigación y poder así poder obtener indicadores de salud más actualizados y poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que nos interesa a todos. O sea que para nosotros de verdad que es un gran privilegio poder tener este tipo de experiencias, pero que puedan tener sus frutos. O sea que a partir de este tipo de webinar alguien se nos acerque, que podamos hacer alguna investigación en conjunto, porque a final de cuentas eso es lo que queremos. Unir esfuerzos para poder entonces llegar más lejos. De acuerdo. De pronto el doctor Manuel dijo poner el dedo en la llaga, fue que dijo algo así, que lo traduzco a pertinencia de la investigación, ¿no? Bueno, Lo sí, resaltar el problema, ¿verdad? Darle relevancia al problema y tratar de enfrentarlo ahí mismo. Así O es, sea, nos une la necesidad de darle una solución a un problema sentido de los tomadores de decisiones y los investigadores. De acuerdo. Aunque así estoy a es, favor de la libertad de investigar los temas, cualquier tema, pero sí, siempre hablamos de claro. la necesidad de ser pertinentes en la investigación y no hacer desperdicio de investigación, ¿no? El waste research. Y Tenemos, sobre todo cuando trabajamos con fondos públicos, sobre todo ves ok, yo quiero estudiar, por ejemplo, algún tipo de alteración cromosómica, pero realmente, como decía Nelson, hay prioridades de investigación en el país. Cuando te dan un fondo para investigar, es sobre la base de lo que el Estado entiende que es una prioridad.
Entonces, si tú quieres financiamiento para tu estudio, pues debería ir acorde con esa prioridad para poder tener esos recursos. Y eso es importante para no poder gestionar y continuar con la investigación. De acuerdo. Y nos toca, yo creo, el rol, doctor Nelson y doctor Manuel, en el diálogo explicarnos muy bien, porque a veces no hablamos de una forma que de pronto no nos hacemos entender. Y aquí comparto una anécdota, si me permiten, que teníamos una autoridad en nuestro país que cuando se refería a los investigadores decía, es que a los investigadores les interesa cosas que a nosotros no. Por ejemplo, el comportamiento de los mosquitos. Y yo, oh no, por Dios, puedas usar cualquier otro ejemplo, pero comportamiento de los mosquitos es supremamente importante para el control. Entonces, también, ¿no? Nos toca un poco la tarea también de interactuar más y podernos entender, no cerrarnos la puerta basados en estereotipos o preconcepciones que tenemos los investigadores de tomadores de decisiones y los tomadores de decisiones acerca de los investigadores. Entonces, estos escenarios que ustedes dicen de acercamiento, de generar confianza, son supremamente importantes, ¿de acuerdo? Tenemos otra pregunta que es interesante porque estamos viendo, aunque el tema central de nuestro seminario de hoy son las enfermedades infecciosas, vemos el impacto que tiene, por ejemplo, las medidas de control que se implementaron durante la pandemia sobre otras enfermedades u otras situaciones de salud como el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 16 a 30 años. O sea, no sé si el doctor Manuel tiene información acerca de esto o el doctor Nelson sobre el consumo de vapeadores o cigarrillos y no solamente sustancias psicoactivas y cómo pueden afectar clínicamente el COVID y también la condición de salud mental de uso de sustancias. Bueno, pues aquí con este tema de la pandemia, este encierro causó un estado de ansiedad. Muchísimas personas que se enfermaron de COVID-19 también presentaron alteraciones neurológicas, bien, y conductuales y mucha depresión, todo esto que también ha sido muy documentado, de que, vamos a decirlo así, la gran afectada de la pandemia pues fue los servicios de salud, específicamente también lo que tiene que ver con la salud mental. Y en ese sentido, quizás el mismo encierro provocó que las personas tuvieran necesidad esta de fumar, pero no lo quiero como, o sea, no me encajaría totalmente ahí, porque también depende mucho de los hábitos y los comportamientos de riesgo que tiene la población. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era un poco más pequeño, el vape que había era masticar tabaco. Y luego teníamos entonces la pipa, y después de la pipa el cigarrillo, y todo esto, ¿verdad? Y la juca, y así el hábito tabáquico, el consumo de tabaco iba evolucionando, y cada generación tenía como su impronta en lo que son los hábitos y consumos. No le achacaría del todo a que se ha incrementado el consumo después de la pandemia, sino más bien que habría que hacer quizá un estudio más profundo, porque estos hábitos cambian mucho en función de las edades de la población. Quizás los jóvenes se decantan más por el vape y lo mezclan con algún tipo de sustancia, de qué sé yo, canela o algo así, algún tipo de especia. Pero en otro grupo de edad quizá pinta mejor el cigarrillo, ¿ves? Entonces habría que hacer quizá algo un poco más profundo. No sé si Nelson tienes también algún tipo de comentario en ese sentido. No, al igual que tú, yo entiendo que ese tema meritaría una investigación más Sí. profunda, porque si bien es cierto, la pandemia afectó la salud mental y se ha demostrado con las estadísticas de depresión, ansiedad, estrés, que ha aumentado mucho después de lo que fue la pandemia, incluso muchos pacientes que tuvieron COVID grave y estuvieron en cuidados intensivos han desarrollado lo que es un estrés postraumático, pero valorar que la pandemia tuvo un factor de influencia como tal para que aumentara el consumo de sustancias psicoactivas,
Si bien eso es cierto, habría que valorar el peso de la pandemia en esa hipótesis, porque definitivamente el hecho de que generación tras generación ha ido aumentando el consumo, posiblemente aún sin la pandemia, el consumo de las sustancias psicoactivas hoy en día y también las sustancias tóxicas lícitas como el tabaco y el alcohol posiblemente hubiesen aumentado, porque lamentablemente el componente adictivo de todas esas sustancias es algo muy difícil de evitar. Pero sí, definitivamente el encierro, el confinamiento fue una situación de estrés que conllevó a que muchas personas cayeran en consumo de ese tipo de sustancias, pero a la larga, aun si no hubiese habido pandemia, la tendencia hubiese sido al aumento. Es algo que hay que tomarlo en cuenta hoy en día. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Quería, ya tenemos 5 minutos antes del final, se fue muy rápido. Realmente quiero agradecer primero pues a todos la participación y a las preguntas que han hecho a través del sistema de preguntas y respuestas, a nuestros panelistas, doctor Manuel y doctor Nelson Martínez, y quería cerrar con una pregunta para los dos, porque los dos están obviamente formando fortaleciendo una capacidad de investigación, cada uno desde sus áreas supremamente importante. Quería saber qué sugerencias tenían ustedes para continuar fortaleciendo la investigación en República Dominicana. ¿Cómo ven el rol de la Red de Salud Global, de Global Health Network Latinoamérica y el Caribe para apoyar ese propósito y ese objetivo común del fortalecimiento de investigación en nuestra región? Doctor Nelson, si quiere iniciar, usted que fue el primero que presentó. Bueno, pues en primer lugar, la parte de la colaboración interinstitucional, ¿no? Y también algo que nosotros estamos haciendo mucho desde el ministerio es fomentando las capacitaciones. Nosotros recibimos solicitudes de hospitales, sociedades médicas especializadas para que impartamos cursos o talleres sobre elaboración de proyectos de investigación, redacción de artículos científicos, elaboración de póster científico. Nosotros estamos en la disposición y entendemos que la capacitación en investigación es algo que podemos implementar y que nosotros con todo el gusto desde el Ministerio de Salud Pública estamos abiertos a que solamente nos hagan la invitación y nosotros con mucho gusto vamos y hacemos la capacitación. Recientemente, por ejemplo, hicimos un taller para el Colegio Dominicano de Enfermería sobre cómo elaborar un proyecto de investigación y se hizo virtual con participación de enfermeras de todo el país. Este tipo de capacitaciones la damos tanto a nivel presencial como virtual y para nosotros de verdad que sería un honor y un privilegio poder compartir con quien lo necesite el poquito de conocimiento que nosotros tenemos, porque el conocimiento es bastante amplio, pero nuestra principal ayuda es esa. Y también mencionarles que con respecto a la difusión científica, pues nuestro ministerio tiene una revista dominicana de salud pública que ya ha recibido varios manuscritos que están en proceso de evaluación de pares para ser publicados en el primer número y que esa es otra de las iniciativas que estamos implementando para poder fomentar lo que es la difusión científica y la publicación de resultados en nuestro país. Entonces, básicamente, nosotros trabajamos los tres pilares: capacitar, colaborar con investigaciones y también pues ofrecer un medio para que puedan publicar sus resultados. Así que estamos abiertos para las tres esferas relacionadas a la investigación y a la gestión del conocimiento. Excelente, muchas gracias, doctor Nelson. Doctor Manuel. Bueno, en nuestro caso, nosotros cuando asumimos la dirección del Instituto de Investigación en Salud, creamos lo que es un programa de verano de investigación donde es abierto no solamente para estudiantes de las UAS, nosotros tenemos estudiantes de UNIBE, de INTEC, de la UNFU, de todas las universidades del país. Es abierto, es gratuito. Durante 8 o 9 semanas recibe un curso acelerado intensivo de investigación. Durante esas semanas, esos estudiantes salen con un producto que es un artículo, un manuscrito, perdón, científico, que elaboran acompañado con un mentor. Y nosotros entonces, ellos hacen una presentación del mismo
que es la culminación de ese curso de verano, y en esa presentación ellos dan a conocer los hallazgos ante el público. Esa presentación es abierta, puede entrar cualquier persona, y creo que el programa nosotros nos hemos superado un poco en el sentido de que el año pasado aplicaron 60 personas, terminamos como 20, es un curso bastante exigente. Ahora aplicaron 108 y así vamos, tenemos como 70 y algo que que estamos evaluando. Y bueno, esa figura es importante, lo de lo que comentaba Nelson, el tema de la capacitación, pero también tener un buen mentor es importante, porque tener a alguien que te acompañe, que te guíe, que te lleve de la mano y que te muestre entonces el camino, es algo que cambia mucho tu vida. Yo, por ejemplo, durante mi formación tengo 4 o 5 maestros que le agradezco mucho y que estoy eternamente en deuda con ellos. Otro tema también tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene que formar su escuela. ¿Y a qué le llamo formar la escuela? En que tienes que tener oportunidad de colaboración, de tú mismo también lo que conoces, compartirlo con los demás. Y cuando nosotros hacemos algo así, publicamos las investigaciones, las presentamos, las realizamos y todas van acorde con el país avanza. Yo sé que nuestro país también tiene un tema que es la fuga de cerebros, donde la gente se forma en el país, lo becan, por ejemplo, dan una beca para hacer, qué sé yo, investigación en salud, pero cuando viene aquí a República Dominicana no va a encontrar un trabajo en el Estado como investigador en salud, por ejemplo. Entonces, cuando está en Europa, Estados Unidos, faltando un par de meses, le dice, ah, pero mira, ya quédate aquí. Él no se lo va a pensar 2 veces. Entonces, también el país necesitaría tener algún tipo de formal, de un sistema nacional de investigación, donde la carrera de investigación se incluya dentro de todo el aparato gubernamental, que haya investigadores, por ejemplo, de planta en hospitales, centros de investigación formales, que tengamos también a nivel de las universidades este tipo de iniciativas, y que nos aboquemos más por tener una cultura de, de ciencia abierta, una cultura de transparencia, de investigación colaborativa. Me iría más por ese tipo de recomendaciones. Muchas gracias, doctor Manuel. Para mí hay una lección aprendida escuchando sus maravillosas contribuciones y bueno, las preguntas que también nos han formulado los participantes en el webinar. Y es que a pesar de que estoy sentada en este momento 1 hora antes que ustedes en otro país, tenemos, digamos, unas problemáticas que nos identifican, unas situaciones muy comunes de fortalecimiento de capacidades en investigación. Espero que como yo, muchos hayamos podido inspirarnos y motivarnos para la investigación en salud, en enfermedades infecciosas, a través de todos los ejemplos que ustedes nos dieron de que con todas las limitaciones que tenemos en nuestra región, estamos investigando y cada vez vamos a hacerlo mejor, de mayor calidad y más impacto. Así que les agradezco mucho, doctor Manuel, doctor Nelson, a la Fundación Éticos por habernos invitado y convocado esta noche. Y los invito también a seguirnos a través de las redes sociales e inscribirse en la red de salud global de Global Health Network. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Noches, justo. Bueno, espero pronto ir a conocerlos y colaborar también. Y bienvenida. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, feliz Felicitaciones por noche. todo ese trabajo. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bye, Manuel, gusto en verte. Gracias. Igual, Nelson, hasta luego. Hasta luego.